Buenas noches, me llamo Javier. A nosotros nos dijeron que íbamos a sacar a un compañero perdido en la sierra. Esa fue la orden, así nos la dieron. Lo que no sabíamos al subir era que en el cuartel ese mismo compañero ya estaba reportado como muerto desde 2 días antes. En ese tiempo yo estaba asignado a una zona donde ya se habían dado varios reportes de interferencia. No era raro que fallara la comunicación. Lo raro, lo que realmente no encajaba, era que nos mandaran tan pocos para una búsqueda así. Éramos 4 nada más. El cabo Rivas, el flaco, Mora y yo. El compañero desaparecido era Serrano. Serrano no era nuevo, no era de los que se desubican por cansancio. Si no regresó con su binomio, algo había pasado. Todos lo entendimos desde el principio, aunque nadie se atreviera a decirlo en voz alta. Nos explicaron que el último contacto fue cerca de una hondonada, una zona donde el crimen organizado solía meter bloqueadores de frecuencia. Hasta ahí todo sonaba posible, pero hubo algo que me sacó de onda. Nos dieron la orden de ir por él, pero nadie habló de rescate. Nadie dijo si está herido o si sigue con vida. Solo nos dijeron que lo localizáramos y reportáramos. Puede sonar mínimo, pero cuando llevas tiempo en esto aprendes a escuchar cómo se formulan las órdenes. Salimos todavía con poca luz. Rivas iba al frente, Mora cerraba. Durante el trayecto casi no hablábamos, no por costumbre, sino porque desde el arranque ya se sentía que algo estaba mal armado. Antes de llegar a la brecha hice una prueba de radio. Entró mal la primera vez, la segunda pasó apenas. Seguimos avanzando. Y ahí fue donde empezó lo que no me gusta recordar. El radio. Se abrió solo. No fue una sola voz. Primero fue el sonido corto de transmisión, como si alguien apretara el PTT y lo soltara. Luego otra vez. Después, nada. Rivas me preguntó si había sido la base. Le dije que no. Base no trabaja así. Seguimos unos metros más y volvió a pasar. Esta vez sí entró algo más. Respiración. Alguien estaba del otro lado, pero no hablaba. Se escuchaba. Muy cerca del micrófono. Rivas tomó el aparato y pidió identificación. No respondió en el momento. Se quedó un silencio breve. Luego entró una voz cansada, rasposa, pero reconocible. Alfa 3, aquí Sierra 9. Sierra 9 era la clave de Serrano. Nos detuvimos todos. No fue una reacción exagerada. Solo nos quedamos quietos. No tenía lógica. Se suponía que lo que buscábamos porque no había forma de contactarlo. Rivas pidió identificación secundario. La respondió bien. Y eso fue lo primero que nos movió al piso de verdad. No solo dijo su clave, respondió el código de validación correcto. Y eso no es algo que cualquiera saque por accidente. O era Serrano o alguien tenía acceso real a nuestras comunicaciones. Mora fue el primero en hablar. Si es él, sigue vivo. El flaco respondió que podía ser alguien con su radio. Yo pensé lo mismo. Pero había un detalle incómodo. La voz no sonaba como alguien fingiendo. Sonaba como Serrano hablando bajo. Rivas pidió referencia de ubicación. La voz dijo: no bajen por la brecha, rodeen por arriba. Hay una cinta armada donde empieza el descenso. Volteamos al frente y ahí estaba, una cinta sujeta a una rama, justo en la entrada de la bajada. Eso cambió todo. Porque una cosa es oír una voz y otra muy distinta es que esa voz te marque algo real en el terreno. Rivas no discutió. Nos sacó de la brecha y nos hizo rodear. Mientras subíamos, el radio volvió a activarse. No respondan si me oyen abajo, dijo la voz. Rivas se detuvo. Le preguntó que qué quería decir con eso. No respondió de inmediato. Se cortó la señal y luego volvió. No vayan al primer llamado. Yo pensé que estaba herido o escondido, pero había algo que ya no me cuadraba. Si podía hablarnos así de claro, ¿por qué no nos daba su posición exacta? ¿Por qué solo nos advertía? Seguimos unos minutos más y encontramos la mochila. Estaba colgada, a la vista, como puesta para que la encontráramos. Rivas la revisó. Adentro estaba su libreta,
un parche con su apellido y el radio de respaldo. Lo raro, lo que nos heló la sangre, fue que ese radio estaba apagado y sin batería. No tenía sentido dejarlo así, de verdad querías comunicarte. Rivas abrió la libreta. En la última hoja había una sola frase: no bajen cuando escuchen mi voz. Mora preguntó si eso lo había escrito Serrano. Rivas dijo que sí parecía su letra, pero eso solo lo empeoraba todo, porque entonces teníamos dos opciones: o Serrano nos estaba advirtiendo de algo que usaba su radio, o Serrano había escrito eso antes de morir, y nosotros veníamos siguiendo una voz que ya no podía ser suya. Llegamos al borde de la hondonada. Rivas estaba por ordenar el descenso cuando el radio volvió a activarse, pero esta vez fue distinto. Entró la voz de Serrano pidiendo apoyo. Se cortó. Luego la misma voz repitió lo mismo, pero con otro ritmo. Se volvió a cortar, y luego otra vez. No eran llamadas normales. Sonaba como si alguien estuviera armando la frase, probándola, corrigiéndola. Alfa 3, aquí Sierra 9, bájenme. Corte. Alfa 3, aquí Sierra 9, apoyo. Estoy abajo. Ahí Mora dijo algo que ninguno quiso contradecir. Está ensayando. Y la verdad, así se oía, como algo aprendiendo a hablar con una voz prestada. Lo que vino después fue lo que ya no nos dejó margen. El radio dijo: flaco, no seas pendejo, ya bájame. Así le hablaba Serrano al flaco. Exactamente así. No era solo una voz, era la manera. El flaco dio un paso al frente en automático. Rivas lo agarró del chaleco y lo jaló de vuelta. Luego la transmisión volvió. Y ahora dijo mi nombre real. Después dijo una cosa personal, algo que yo solo le había comentado a Serrano en una guardia, algo que solo él había escuchado. Ahí entendí que ya no importaba si la voz era de Serrano o no. El problema era otro. Lo que estaba abajo sabía demasiado. Rivas tomó la decisión. Nadie bajaba. Pidió enlace con base. Tardaron en contestar. Cuando entró alguien, fue un teniente. Rivas informó de todo: el riesgo, la transmisión. El teniente escuchó y solo dijo: cumplan. El elemento ya estaba reportado desde antier. Nos vimos los cuatro sin decir nada. La pregunta ya no era si Serrano estaba vivo. La pregunta era: ¿por qué nos mandaron a buscarlo como si no supieran? Rivas cortó la transmisión. Dijo que nos replegábamos. Y ahí la voz cambió. Durante el ascenso ya no pedía ayuda. Se enojó. Nos empezó a llamar por nombre, luego por clave. Luego repitió frases que habíamos usado nosotros minutos antes. Empezó a mezclar las voces. Al rato sonaba como Serrano, a ratos como el operador de base. Incluso imitó al propio Rivas, dándonos una instrucción. Eso fue lo peor. No era una sola voz atrapada allá abajo, era algo usando todo lo que le habíamos dado. Seguimos subiendo sin contestar. Nadie quiso voltear. Entendimos que el peligro no estaba en ver algo, estaba en caer en el juego de responder. Cuando recuperamos señal, Rivas habló con el capitán. Le preguntó directamente desde cuándo sabían que Serrano había caído. Desde antier, respondió. Entonces, ¿por qué nos mandaron? Porque necesitábamos confirmar si el equipo seguía en el punto. Eso fue todo. Nos mandaron como carnada para recuperar material, sin decirnos la verdad. Regresamos al cuartel. Nadie nos pidió detalles. Serrano apareció oficialmente después, pero no por nosotros. Su cuerpo fue localizado en otro punto, muy lejos de donde habíamos estado. Eso tampoco cuadraba, porque si no estaba ahí, ¿quién nos habló de esa hondonada? Semanas después me tocó una guardia en otra zona. Estaba revisando equipo cuando escuché que en un radio se abría solo. Pensé que era interferencia, hasta que oí la clave. Sierra 9. Me quedé helado. La voz siguió, como si estuviera probando el canal. Sonaba más limpia, más segura.
y dijo esto: Alfa 3, ahora sí ya contesten bien. No respondí, nadie respondió, pero desde esa noche, cada vez que un radio se abre solo y tarda un segundo de más en hablar, yo sigo esperando a oír la misma voz, otra vez. No voy a decir mi nombre, ni el estado exacto, pero en ese tiempo yo estaba comisionando en el centro del país. Nos tocaba movernos mucho por carreteras secundarias. Varias se prestaban para retenes falsos o puntos de revisión improvisados. La orden ese día fue sencilla. Una llamada anónima reportó un retén armado. Fuimos a verificar. Íbamos 2 camionetas. Todo parecía rutina. Pero al llegar, entendimos que no era un ratón común. No había vehículos atravesados. No había casquillos. Lo que sí había era una mesa plegable, 2 conos vencidos, un pedazo de lona negra y varias veladoras casi consumidas, acomodadas en línea, como si alguien hubiera marcado un borde. A un costado sobre la cuneta estaban las figuras. Eran varias imágenes de la Santa Muerte, pero no como las normales. Estas traían encima pedazos de tela verde olivo e insignias mal cosidas. Una incluso tenía un gafete pegado con cinta. El cabo las vio y soltó nomás: ¿qué mamada es esta? En ese momento todos lo tomamos así, como teatro barato para espantar gente. Pero luego empezaron a salir cosas que ya no daban risa. En la tierra, frente a las figuras, había cartuchos sin detonar clavados de punta. No tirados, clavados, alineados en grupos de 3 y de 4. Parecían puestos a propósito. Y hicimos un barrido. No había nadie, no había fogatas. Parecía un lugar montado para que alguien lo viera, pero no para quedarse. Mientras revisábamos la mesa, salió la libreta. Era una libreta corriente, de tapa azul, pero lo que venía ahí eran placas, horarios y descripciones de nuestras unidades, datos reales. Sale solo, regresa con relevo, se detiene en 4 minutos. Alguien nos había estado observando con bastante detalle. Nos ordenaron levantar todo: figuras, libretas, veladoras, cartuchos. A mí me tocó cargar 2 de las figuras envueltas en una lona. No pesaban mucho, pero me acuerdo de algo. Una de ellas traía cera seca pegada en la base. No se veía nueva, se veía trabajada. Regresamos ya de noche. Entregamos el material y cada quien se fue a lo suyo. Pero esa misma noche le tocó guardia de acceso a un soldado al que le decían Chava. Como a las 11:30, Chava reportó por radio que venía una persona caminando por el camino de entrada al cuartel. Dijo que parecía mujer, que venía sola y que cargaba una veladora prendida. Le dijeron que mantuviera observación. 30 segundos después volvió a entrar al radio. Ya no la veo. Dijo que venía de frente, bajó un poco la luz y luego ya no estaba. Al día siguiente le tocó otro elemento. Cerca de la 1 de la mañana reportó exactamente lo mismo. Una persona sola, con una veladora prendida. Solo que él no vio una mujer. Dijo que era un hombre mayor, con sombrero. Nunca llegó a la reja. También desapareció antes de tocar la línea de luz. Ahí fue cuando empezó el problema de verdad. Ya no era uno solo. Eran 2 guardias distintos, en noches distintas, describiendo a personas diferentes, pero ambos con la misma veladora y el mismo punto de desaparición. Revisaron las cámaras y ahí nos dimos cuenta de otra cosa. La cámara sí captaba una luz. No se veía la persona, pero sí se veía un punto cálido moviéndose por el camino. Avanzaba a paso de caminata. Llegaba hasta cierta parte y ahí dejaba de verse. No se apagaba, simplemente dejaba de estar. En 3 noches hubo 4 reportes más. Una muchacha con falda negra, un señor con chamarra, un joven con camisa clara, una mujer mayor encorvada, todos con la misma veladora, todos a la altura del pecho, con las 2 manos.
como si estuvieran protegiendo la llama, hasta que me tocó mi guardia. Fue el quinto día. Yo entré pensando que no iba a pasar nada, pensé que eran luces lejanas o sugestión, pero poco después de medianoche mi compañero me tocó el brazo y me dijo, ahí. Volteé. Sí venía alguien. No tuve que esforzarme para verlo. Venía por el camino derecho con una veladora encendida. No corría, caminaba parejo. Reporté por radio y dije lo que veía. Un hombre de complexión mediana, ropa clara. Mi compañero me soltó. Yo veo una señora. Lo volteé a ver pensando que era una broma. Le dije, no, es un hombre. Él me contestó, no, es una señora. Mira bien. Y ahí entendí que estábamos viendo el mismo punto, la misma luz, la misma figura. Y no estábamos viendo a la misma persona. La figura cruzó una piedra grande. Yo apreté más el rifle. Mi cuerpo estaba entendiendo antes que yo que eso no venía bien. Mi compañero dijo en voz baja, ya no le veo la cara. Yo tampoco. Se suponía que al acercarse debía definirse más. Pasó lo contrario. La luz se mantenía clara, pero la persona se volvía menos precisa. En vez de ganar forma, la iba perdiendo. La figura siguió hasta la curva, y ahí se borró. No corrió, no apagó la luz. Llegó a la curva y ya no estaba, pero la luz sí. La veladora siguió visible un segundo más, sola, suspendida en el aire. Luego, esa también desapareció. Al día siguiente revisaron de nuevo la libreta del retén. Salió un detalle que no habíamos visto. En una de las hojas traseras venía una lista de nombres. Eran nombres de nosotros. Estaba el de Chava, el de Mora, el de los guardias. Y cada nombre tenía a un lado una marca, una raya o un círculo. Nunca nos dijeron qué significaba eso. Moviéramos las figuras a otras instalaciones ese mismo día. Durante 2 noches no hubo reportes. Respiramos. Pero a la tercera noche aparecieron dos. 2 luces viniendo a pie. Los guardias no se pusieron de acuerdo en quiénes eran, pero antes de desaparecer, el radio de uno de ellos se abrió solo, y una sola voz le dijo a su apellido, todavía falta uno. Yo no les voy a decir que era la Santa Muerte, ni que era un trabajo, no lo sé. Lo único que sé es esto. Cuando un guardia decía que veía venir a alguien con una veladora, nadie se reía. Porque el problema nunca fue la persona que se acercaba. El problema era que cada quien veía algo distinto. Pero todos sabíamos exactamente de qué luz estaban hablando. No voy a dar mi nombre ni el estado exacto. Aquella vez íbamos por un hombre reportado como desaparecido desde hace 4 días. La zona no era sencilla. Desniveles marcados, pasos angostos y parte donde la comunicación por radio entraba y salía. Lo primero que me dejó pensando fue la actitud de la gente del lugar. Cuando el teniente dijo que acamparíamos cerca de un barranco grande, un hombre mayor se quedó callado y luego dijo que si de veras nos quedábamos ahí, al anochecer, no le respondiéramos a nadie. El teniente preguntó si era por gente escondida. El señor solo dijo, usted nomás no conteste. Así, sin más. Llegamos al barranco a media tarde. Montamos rápido. Yo quedé cerca del radio y a unos metros del soldado Cardanes. De esos que se duermen y no se enteran de nada hasta que las pateas. La primera noche el problema empezó ya tarde. No fue constante. Fue un grito. Luego otro lejano. Sonaba como una mujer pidiendo ayuda. Era una voz clara, con un tono de urgencia. Nos quedamos quietos. El teniente pidió silencio. Y lo raro fue esto. Por momentos sonaba abajo, por momentos sonaba lejos, del lado contrario, como si la voz se moviera, sin recorrer distancia. A la mañana siguiente bajamos a revisar. No encontramos nada, ni ropa, ni sangre, ni mochilas, nada. La segunda noche fue donde ya no nos alcanzó con explicaciones fáciles. Esa noche me tocó el primer turno. Todo estaba tranquilo. Cárdenas ya se había dormido. Roncaba a ratos. Pasó 1 hora y entonces escuché mi apellido.
No fuerte, no como un grito, como si alguien me hablara desde abajo, queriendo que me acercara. Volteé hacia el barranco y la voz volvió a hablar. Dijo mi apellido otra vez, y luego llamó al sargento por el suyo. Lo que me sacó de onda no fue el uso de los apellidos, fue la voz. Era la voz de Cárdenas. Volteé a verlo de inmediato. Seguía acostado, no se había movido. El sargento también lo vio, me miró y negó con la cabeza, como diciendo, ni se te ocurra responder. La voz volvió a salir desde el fondo. Ven, con el mismo tono con que Cárdenas pedía agua. En ese mismo momento, el tipo roncó, a 2 metros de mí. La voz de abajo se quedó callada unos segundos. Luego cambió, dijo, no me dejen aquí. El teniente despertó y revisó a todos. Cárdenas seguía ahí, todos seguían ahí. La voz volvió una última vez, ya no como una orden, sino como alguien hablando con trabajo. Bajen. A la mañana siguiente el ambiente ya era otro. No era pánico, era incomodidad seria. Los que estuvimos despiertos escuchamos lo mismo, la voz de Cárdenas saliendo de la oscuridad. Cárdenas se molestó, dijo que eran tonterías, pero ya había un detalle que no se podía ignorar. Esa cosa usó los apellidos correctos. Imitó a un tipo que ni siquiera estaba despierto. Ese día no encontramos ni una pista del desaparecido. Decidimos pasar una última noche. El teniente ajustó turnos y prohibió ir solo al baño. Cárdenas andaba callado, mucho más de lo normal. Me tocó el segundo turno. Antes de entrar, vi que Rivera, uno de los más jóvenes, pidió permiso para ir al baño. No fue lejos. Avisó, agarró su lámpara y salió del perímetro. Pasaron los minutos. No volvió. Salimos a buscarlo. La lámpara de Rivera estaba tirada entre unas piedras, encendida. Su rifle estaba en el campamento. Encontramos sus huellas. Iban rectas hacia el filo del barranco sin señales de lucha, sin arrastre, llegando hasta el borde. Y ahí se acababan. Pero lo peor fue lo que vio el sargento al levantar la luz. Había otras huellas, no de botas. Eran huellas descalzas. Venían desde abajo, en una parte donde yo no sé cómo alguien subiría sin cuerdas. Eran unas huellas marcadas en intervalos raros, como si alguien no cargara un peso normal. Llegaban hasta el filo y allí se encontraban con las de Rivera. El teniente pidió que nadie bajara, lo dijo en seco. Entonces, desde el fondo, se oyó una voz. No eran gritos de mujer, no era Cárdenas, era Rivera. Dijo, mi teniente. Una vez, nada más. Nadie respondió, nadie se atrevió. A Rivera no lo encontramos ese día, tampoco al desaparecido. Solo recuperamos su gorra, atorada entre las ramas, sin sangre, sin equipo. Lo que sí quedó asentado fue lo de las huellas. Las de Rivera llegaban al filo y terminaban. Las otras, las descalzas, subían desde el abismo, hasta tocar ese mismo punto. El teniente se cerró, dio la orden de no comentar versiones fuera del parte, pero nosotros sabíamos la verdad. Esa cosa en el barranco no solo repetía las voces, las escogía. Primero probó con ayuda, luego con confianza. Al final se llevó a uno cuando ya sabíamos que no debíamos contestar. Esa es la parte que más pesa, que el teniente hizo lo correcto y ni así alcanzó. A Rivera no se lo llevaron por contestar, se lo llevaron en un momento de descuido, a pocos metros de nosotros. Desde entonces, cuando alguien en el monte me habla desde fuera de la luz, primero ubico a mi gente, primero confirmo que está conmigo, luego decido si respondo. Porque después de esas 3 noches entendí algo que nunca se me olvida. A veces la voz no te llama para pedir ayuda, a veces te está llamando para ver si contestas. Hola, buenas noches. Mi nombre es Álvaro. Y a mi escuadrón nos mandaron a vigilar una brecha usada por halcones, en una zona montañosa del norte. Esa era la misión. Todo iba bien, hasta que empezó a aparecer un perro grande, siempre en el mismo punto, siempre sentado,
siempre mirando hacia nuestro puesto. Lo raro no fue verlo, lo raro fue que un sargento local nos pidió muy en serio que no le disparábamos si regresaba. No voy a decir el estado exacto. En ese tiempo la tarea era simple en papel: subir, ocultarte bien, vigilar y no dejar que te detectaran. Éramos mi compañero y yo, con víveres para aguantar y la instrucción de cubrir un paso usado por gente que avisaba movimientos en la zona. La primera noche pasó casi sin novedad, pero ya tarde mi compañero me tocó el brazo. Señaló hacia una parte donde la brecha se abría antes de bajar entre los árboles. Ahí estaba el perro. Grande, más grande de lo normal. No venía caminando, ya estaba sentado cuando lo vimos, como si llevara rato ahí. Yo pensé que era un animal feral, pero había algo que no me gustó. No estaba pendiente del terreno, ni de sonidos. Estaba viendo directo hacia nuestro punto, y se supone que no debía vernos fácil. Hice una prueba sencilla. Tomé una piedra y la lancé a un costado. El animal no volteó, ni siquiera movió la cabeza. Siguió igual, sentado, viendo. Cuando dejé de verlo un momento y volví a buscarlo, ya no estaba. No lo vimos irse. Nada más dejó de estar ahí. La segunda noche volvió. Eso fue lo que me empezó a incomodar en serio. Porque una cosa es ver un animal suelto y otra cosa es verlo 2 noches seguidas, en el mismo punto, con la misma postura. Saqué los binoculares. El pelaje se veía oscuro, sucio en el cuello y el lomo. Eso fue lo que me empezó a incomodar en serio. Porque una cosa es ver un animal suelto y otra cosa es verlo 2 noches seguidas, en el mismo punto, con la misma postura. Saqué los binoculares. El pelaje se veía oscuro, sucio en el cuello y el lomo. Lo que no se me olvida fue la forma de la boca. La traía cerrada, quieta, sin jadear, aunque ya llevaba rato ahí. Le hice un silbido corto. Nada. Mi compañero le habló como un perro normal. Tampoco. No se acercó, no gruñó, solo nos siguió viendo. Al bajar al relevo se lo comentamos al sargento local. Él nos escuchó sin interrumpir. Luego hizo algo que no me gustó nada. Volteó a ver otro elemento confirmando una idea vieja y nos dijo: si vuelve a salir, no le disparen. Yo pensé que era para no quemar el punto, pero él mismo aclaró: no es por eso, nomás no le disparen. A veces no es un animal. Lo dijo en serio, sin ganas de asustar. Sonó a advertencia. Regresamos la tercera tarde con la cabeza ocupada. Ya entrada la noche me quedé dormido un rato. Me despertó un sonido que no acomodé bien al principio. Botas. Pasos de botas alrededor del campamento. No corriendo, dando vuelta. 1, 2, pausa, otras 2. Como si alguien caminara midiendo el terreno. Le tocó el hombro a mi compañero. ¿Tú también lo oyes? Me dijo que sí. Los pasos se detuvieron, justo detrás del puesto. Salimos los dos, cubriendo cada lado, esperando a topar a alguien. No había nadie, ni una silueta, ni un ruido de retirada. Nada. Y luego lo vimos. El perro estaba allí otra vez, pero más cerca, y traía algo nuevo. El hocico embarrado de lodo fresco. No tierra seca, lodo, como si acabara de meter la cara en el suelo recién removido. Mi compañero dijo: ese animal andaba escarbando. Lo que no me gustó fue dónde podía haber estado escarbando. El único tramo de tierra suelta quedaba detrás de nosotros, donde los pozos habían detenido. En cuanto aclaró, fuimos a revisar. Encontramos el terreno movido entre raíces y piedras. Usamos herramienta corta y empezamos a abrir. Lo primero que salió fue tela, luego plástico, después una bota. Y no estaba sola. Ahí había algo que no llevaba poco tiempo enterrado.
La posición no era de un entierro formal, era como si hubieran metido lo que alcanzaron y ya. Con el tiempo supimos que meses atrás habían perdido un contacto con un elemento local en esa zona. Lo que encontramos allá arriba hizo pensar que esa historia estaba incompleta. Le contamos al sargento lo del lodo y lo de las botas alrededor. No cambió la cara, solo nos preguntó si lo habíamos disparado. Le dijimos que no. Entonces soltó aire y dijo, mejor. Le pregunté por qué. Me respondió algo que no podía quitarme de la cabeza. Porque cuando creen que es perro le tiran y cuando va a ver si cayó ya no hay perro. No quiso explicar más. Yo no les voy a decir que era un nahual, no me consta. Lo único que sé es lo que vi. Un animal que no reaccionaba como animal, que observaba como si estuviera exactamente donde estábamos y que traía lodo fresco justo antes de que encontráramos tierra removida detrás del puesto. Y hay otra cosa, los pasos de botas. Porque si me dijeran que todo fue un perro y ya, todavía me quedaría esa duda. Nosotros oímos a alguien rodeando el campamento, los dos, clarito. Y cuando salimos, no había nadie más que el perro. Desde entonces, cuando escucho una historia sobre un animal que se queda demasiado quieto viendo a la gente, yo no me río. Nada más pregunto una cosa. Si alguien lo quiso tirar, ¿qué encontraron cuando fueron a buscarlo? Buenas noches. Mi nombre es Javier. Y a nosotros nos mandaron a reconocer unas cañadas profundas y marcar posibles pasos. Esa era la tarea. Todo iba bien dentro de lo normal, hasta que empezamos a escuchar voces pidiendo ayuda desde abajo. No eran gritos sueltos, nos llamaban por rango. A cada quien el suyo, como si supieran exactamente a quién están buscando. No voy a dar el lugar. Eran cañadas hondas, pasos quebrados y una niebla que entraba por ratos. Íbamos en reconocimiento, un grupo compacto bajo el mando del teniente. La primera voz entró cuando estábamos detenidos. No gritó ayuda. De entrada dijo, mi sargento. Así claro, desde el fondo. No como un eco raro, sino como una palabra nítida. El sargento levantó la cabeza de inmediato. Todos nos quedamos quietos. Esperamos. Luego volvió. Mi sargento, ayúdeme. Sonaba como un hombre cansado, un civil herido. El teniente dio la orden correcta. Nadie responde hasta tener visual. En ese terreno, bajar por una voz sin referencia es regalarte. Una hora más tarde, en otro tramo, una voz distinta salió del lado derecho. Mi teniente. No era la misma voz. Esta sonaba más firme. El teniente se detuvo y yo vi cómo se le marcó la mandíbula. Sabía igual que todos que ya nos estaban oyendo una simple repetición. La voz volvió. Mi teniente, acá abajo. Y ahí la cosa cambió de nivel, porque ya no nos llamaban nomás al mando. Empezaron a repartir los llamados. Cabo y sargento, soldado, a veces lejos, o a veces demasiado cerca. Era como si nos estuvieran probando, como si conocieran la manera en la que uno reacciona según quien le hable. Acampamos lejos del borde. El teniente fue directo. Cualquier voz de fuera se ignora. No importa si usa tu rango o si parece herida. Nadie contesta. Pero ya de noche volvieron. Cabo, ayúdame, decía una. Mi teniente, susurraba otra más abajo. La sensación era horrible. Cada llamada parecía buscar el tono adecuado para su objetivo. Al cabo le hablaban como un subordinado, al teniente con urgencia controlada, a la tropa de forma seca. A la mañana siguiente seguimos, todos con ganas de salir de ahí, pero entonces ocurrió lo más delicado. Había un muchacho joven con nosotros, buen el evento, pero con poca experiencia. El muchacho estaba revisando su cantimplora cuando escuchó que alguien desde la cañada dijo un apodo, no un rango, un apodo de casa. Y el muchacho alzó la cabeza de golpe. La voz volvió a decir ese mismo nombre, con tono de mujer, suave, cercano. El muchacho susurró, así me dice mi mamá. El teniente ordenó, nadie se mueva, pero la voz volvió a sonar. Esta vez dijo algo peor. Mijo, el muchacho se quebró.
No se puso a llorar. Se quebró su obediencia. Obediencia. ¿Por qué digo obediencia? El muchacho se quebró. No se puso a llorar. Se quebró su obediencia. Dio 2 pasos hacia el abismo. El cabo lo jaló del brazo, pero él se soltó. No salió corriendo, se fue caminando, como si lo estuvieran guiando, con la vista fijada en la niebla. Llegamos al borde y ya no estaba. Lo buscamos durante horas. Lo encontramos sentado en el suelo, desorientado, con la vista ida. No estaba herido, pero tenía tierra pegada en la boca y entre los dientes, como si hubiera mordido el suelo. Dijo que había seguido a una mujer que la vio caminar delante de él, descalza, bajando sin prisa, pero cuando el teniente le preguntó por las huellas, el muchacho respondió, no dejó. Yo revisé el tramo, había marcas nuestras, pero de ella, absolutamente nada. Ya en un punto seguro, el teniente preguntó que por qué rompió la formación. El muchacho respondió algo que me heló la sangre. No sonó como voz de monte, sonó como mi mamá enojada, porque no le contestaba. Regresamos de inmediato. El teniente prefirió sacar a la gente. Fue lo correcto, porque cuando las voces te llaman por tu nombre de pila, seguir es una tontería. Tiempo después le pregunté si seguía creyendo que vio una mujer. Me dijo que sí, pero luego le agregó, yo ya no estoy seguro de haberla seguido por voluntad propia. En cuanto escuché el apodo, ya estaba convencido antes de moverme. Yo no sé qué había en esa cañada. Lo que sí sé es que esas voces no gritaban al azar. Probaban, medían. Llamaron por rango primero. Y cuando eso falló, buscaron algo mucho más hondo. Desde entonces, si escucho que alguien me habla desde un punto que no veo, me fijo en qué nombre está usando. Porque si te llama como te llama cualquiera, todavía puedes dudar. Pero si te llama como solo te llaman en tu casa, entonces el problema ya no es el sonido. El problema es saber cuánto sabe de ti lo que te está hablando. Buenas noches. Espero que se encuentren bien. Me llamo Toño y me dedico a hacer exploración urbana en el corazón de la Ciudad de México, muy cerca de la colonia Santa María de la Ribera. Estábamos buscando entrar al antiguo cine de Cuauhtémoc, un lugar en que en los años 70 era el orgullo del barrio y que ahora es básicamente un cascarón de concreto que se está cayendo a pedazos. Yo no iba solo, iba con Alfredo, un compa que se le sabe mover bien a eso de saltar bardas y que siempre trae al pendiente de que no nos agarre la patrulla. Llegamos como a las 12:30 de la mañana. La calle estaba muerta, solo se escuchaba el motor de algún taxi a lo lejos y el goteo de un aire acondicionado viejo. El acceso no estuvo tan difícil. Por un costado del edificio, donde antes estaba la salida de emergencia, alguien ya había doblado la lámina. Nos colamos de lado, cuidando que la mochila no hiciera ruido con el metal. En cuanto puse un pie adentro, el aire cambió. No sé cómo explicarlo. Era como si el oxígeno se pusiera espeso. Olía a esa humedad rancia de las alfombras viejas, mezclada con el polvo de décadas y un olorcito a orines que ya es de ley en estos sitios. Prendí la linterna táctica, pero le puse en el modo más bajo. No queríamos que el haz de luz se viera desde la calle a través de los huecos de la fachada. El vestíbulo estaba impresionante. Todavía quedaban restos de las carteleras de madera, todas carcomidas por la polilla. El piso de mármol estaba cubierto de una alfombra roja que ahora parecía una costra negra y pegajosa bajo mis botas. Con cada piso, el crunch del vidrio roto de las lámparas del techo retumbaba en mis oídos. Güey, está bien pesado el ambiente, me susurró el Alfredo. Y tenía razón, se sentía esa vibra que te están viendo desde la oscuridad de los balcones. Subimos las escaleras hacia la sala principal y cuando abrimos las puertas dobles de madera, la linterna iluminó las filas de butacas. Parecían esqueletos, sentados en la fila esperando una película. Avanzamos por el pasillo central. Mi luz rebotaba en la pantalla blanca que ahora estaba desgarrada, colgando como jirones de piel vieja. Pero lo que nos llamó la atención no fue la sala, fue una puerta pequeña de metal pesado que estaba junto al lado del escenario. Tenía una cadena, pero el eslabón estaba vencido. El flaco la empujó despacio. El chillido de las bisagras oxidadas me dio un vuelco en el estómago. Bajamos unos escalones de cemento que daban a lo que supongo eran los sótanos de mantenimiento o las antiguas bodegas de carretes.
Ahí abajo el olor cambió. Ya no era humedad, era algo dulce, como incienso barato, pero de ese que se queda pegado en la ropa. Caminamos por un pasillo largo, con el techo tan bajo que se sentía que se me venía encima. El zumbido del silencio era tan fuerte que me dolían los oídos. Entonces, la luz de mi lámpara dio con algo al fondo. No era basura, eran velas. Había cientos de ellas, velas de esas blancas, de vaso de vidrio, acomodadas en semicírculo en el piso. Muchas estaban pegadas en la acera ya derretida y gris, pero había unas 6 o 7 que todavía tenían una flama pequeña azulada, viva. No manches, Toño, hay alguien aquí, me dijo el Alfredo, y le vi los ojos bien abiertos, brillando con el reflejo de la luz. Nos quedamos tiesos, sin respirar, esperando escuchar un paso, una voz, algo, pero nada, solo el sonido de mi propio corazón pegándole a las costillas. Me acerqué un poco más tratando de no hacer ruido con el vidrio del suelo. Detrás de las velas, pegada a la pared donde antes pasaban las tuberías de agua, estaba un altar. No era un altar de iglesia, ni de esos que ves en los mercados de Sonora. Era algo más personal. Estaba hecho en una mesa de madera podrida. Había pedazos de fruta negra, llena de moscas muertas. Había una figura de la Santa Muerte, pero vestida con tela que parecía sacada de ropa real, de ropa de gente. Pero lo que me hizo sentir que se me bajaba la presión y que el estómago se me hacía chiquito fue lo que estaba pegado en la pared de atrás. Eran fotos, decenas de fotos pegadas con cinta canela, fotos de esas que ves en los postes de la luz, en las noticias, en los grupos de Facebook de Se Busca. Eran rostros de jóvenes, de señoras, de chavas, todas con esa sonrisa de las fotos de graduación o de cumpleaños. Me acerqué para ver una de cerca. La tinta se veía fresca y justo abajo de esa foto, en un papelito arrugado, alguien había escrito a mano con pluma roja: gracias por el pago. Sentí un sudor frío recorrerme toda la espalda. No era una exploración normal. Estábamos en medio de que algo seguía activo. Y fue ahí cuando el Alfredo, que estaba alumbrando hacia una esquina oscura de la bodega, soltó un quejido bajito, como de un animal herido. El Alfredo no se movía. Tenía la lámpara fija en un rincón, pegada a unos barriles de metal oxidados que seguramente antes tenían solventes para la limpieza del cine. Me acerqué despacio, tratando de que mis botas no hicieran ni un solo ruido sobre el cemento. Cuando mi luz cruzó con la suya, me quedé helado. En el suelo, justo al lado de los barriles, había una mochila de esas de repartidor de comida, de las cuadradas, tiradas de un lado. Estaba rota, pero lo que nos sacó de onda fue que adentro no había comida. Había zapatos, tenis de diferentes tamaños, un zapato de tacón lleno de lodo y una bota de trabajo desgastada. Toño, vámonos ya. La neta, esto ya no me está gustando nada, me dijo el Alfredo con la voz bien quebrada. Yo también quería correr. Sentía ese nudo en la garganta que no te dejaba ni tragar saliva, pero en ese momento el aire que venía del pasillo por donde entramos se sintió caliente, un aire pesado que olía a sudor y azufre quemado. Y entonces lo escuchamos, un arrastre. No eran pasos normales, era como si alguien que viniera arrastrando algo pesado, algo del cuero o de tela, por todo el pasillo de concreto. Venía desde la entrada del sótano. Nos quedamos petrificados, apagamos las lámparas de golpe. La oscuridad en ese sótano era tan total que sentía que me aplastaba los ojos. El sonido se detuvo justo antes de entrar a la bodega donde estábamos. Me pegué a la pared, sintiendo el salitre frío en mi espalda. Escuché una respiración. No era una respiración de fantasma, era una respiración humana, profunda, con un silbido en los pulmones, como el de alguien que está muy cansado o muy viejo. Luego, el sonido de un cerillo raspando. Una luz naranja y débil iluminó la entrada. Por el hueco de la puerta alcancé a ver una sombra larguísima proyectada en la pared. Alguien entró. No pude verle la cara. Solo vi una túnica oscura, mugrosa, y unas manos llenas de tierra que sostenían una veladora nueva.
El tipo caminó directo al altar. No nos vio, porque estábamos metidos tras los barriles en la parte más oscura. Lo vimos agacharse, dejar la vela y empezar a murmurar. No era una oración, eran nombres, los nombres de las fotos que estaban pegadas en la pared. Ya están aquí, ya llegaron, gracias por el pago, decía con una voz que parecía que le salían de las tripas. Sentí que el Alfredo me apretaba el brazo tan fuerte que me estaba cortando la circulación. No podíamos ni respirar. El tipo sacó algo de una bolsa. Era un mechón de cabello, amarrado con un hilo rojo. Lo puso enfrente de la figura de la Santa Muerte y se quedó ahí, en silencio, como si estuviera escuchando algo que nosotros no podíamos oír. Pasaron lo que parecían horas, aunque seguramente fueron solo un par de minutos. El tipo se levantó, dio media vuelta y salió de la bodega con el mismo paso arrastrado. Esperamos a que el sonido se perdiera por completo en las escaleras del cine. En cuanto dejamos de oírlo, el Alfredo y yo salimos disparados. No nos importó hacer ruido, no nos importó la patrulla ni nada. Corrimos por los pasillos del cine, saltando butacas, tropezando con los escombros. Sentía que alguien venía pisándonos los talones, que una mano nos iba a agarrar de la mochila en cualquier momento. Salimos por el hueco de la lámina y no paramos de correr hasta que llegamos a la avenida principal, donde había luz y gente pasado. Esa noche no dormí. Me quedé pensando en las fotos, me quedé pensando en la frase de gracias por el pago. Lo que más me vuela la cabeza es que una semana después vi en las noticias que habían encontrado un refugio en un edificio abandonado del centro, pero cuando la policía llegó ya no había nada, solo las manchas de las velas en el piso. La neta, hay gente que dice que el terror son los fantasmas. Yo, después de lo del cine de Cuauhtémoc, les puedo asegurar que no. El verdadero terror es lo que los vivos son capaces de hacer en nombre de su propia oscuridad. Tengan mucho cuidado si deciden hacer exploración urbana en la ciudad. A veces entramos a lugares que ya tienen dueño, y ese dueño no es nada de este mundo, o peor aún, es un humano que ya perdió el alma. Buenas noches. Buenas noches. No voy a decir mi nombre, y lo que van a escuchar a continuación me pasó hace unos meses en una ex hacienda abandonada que está a las afueras de Huasca de Ocampo, en el estado de Hidalgo. Íbamos con el tiempo encima, porque en esa zona la neblina baja de golpe y no se ve ni un metro adelante. No íbamos por fama, íbamos porque un contacto nos pasó el dato de una propiedad que llevaba cerrada desde los 80, una de esas casas que los herederos ni se acercan a ver porque dicen que la tierra está enferma. Entramos por un boquete de la barda de piedra, saltando hacia un jardín que ya era pura maleza seca y espinas. El aire de Hidalgo es frío, de ese que te corta la cara, pero adentro de la construcción se sentía diferente, un calor húmedo, como si las paredes todavía estuvieran respirando. Lo primero que me sacó de onda fue el ruido. No había grillos, no había viento, solo el sonido de mis botas crujiendo sobre las hojas secas y el zumbido que se te mete en los oídos cuando el silencio es absoluto. Prendí la linterna y enfoqué hacia lo que alguna vez fue la estancia principal. Güey, ¿qué es eso?, me susurró mi compa, apuntando su luz hacia la pared. Me quedé frío. En la estancia había un espejo enorme, de esos antiguos con marco de madera tallada, pero no podías ver tu reflejo. Alguien se había tomado el trabajo de taparlo por completo con hojas de periódico, hojas amarillas, quebradizas, de esas que se deshacen si las tocas. Eran periódicos de 1984. Avanzamos por el pasillo y la escena se repetía. Cada cuadro, cada ventana pequeña, cada superficie que pudiera reflejar algo estaba sellada con cinta canela y periódico viejo. Hasta los vidrios de las puertas de la alacena estaban cubiertas. Sentí un nudo en la boca del estómago. No era miedo a un fantasma, era la sensación de que estábamos invadiendo la paranoia de alguien que vivió allí, alguien que no quería verse, o que no quería ver lo que vieran desde el otro lado. Llegamos a la recámara principal en la planta alta. El olor a papel viejo y a pegamento rancio era tan fuerte que me daban ganas de vomitar. En medio de la habitación, frente a una cama matrimonial deshecha, había un tocador. Tenía un espejo de 3 hojas. Las 3 estaban tapadas con el mismo periódico de los 80.
Me acerqué. Tenía la mano temblorosa, la neta. Quería saber qué había dejado abajo. Agarré una esquina del papel, que estaba todo tostado por el tiempo, y empecé a jalarlo despacio. El sonido del papel rompiéndose sonó como un grito de ese cuarto tan callado. Quité un pedazo del tamaño de mi mano. Alumbré el vidrio con la lámpara táctica. Al principio no vi nada raro, solo mi ojo, cansado, reflejado en el cristal sucio. Pero cuando moví la cabeza para ver el resto de la habitación a través del espejo, se me paró el corazón. Me hice atrás de golpe, pero mi reflejo en el espejo, mi reflejo se quedó quieto un segundo más. Vi claramente cómo mi imagen en el vidrio tardó casi 2 segundos en reaccionar. Vi mi propio rostro en el espejo mirándome fijo, con la boca cerrada, mientras que en la realidad yo ya estaba gritando y dándole la espalda al tocador. No era una ilusión óptica por la luz. El reflejo llevaba retraso, como si el vidrio estuviera grabando lo que pasó hace un momento y me lo estuviera regresando con lentitud. Me quedé pegado a la puerta, con la linterna temblando, enfocando ese pedazo de espejo donde mi yo del pasado seguía ahí, terminando de quitar el papel, mirándome con una cara de confusión que yo ya no tenía. Y entonces el reflejo hizo algo que yo no hice. Mi imagen en el espejo, la que debería ser yo, dejó de mirar el papel y clavó la vista en la esquina oscura que estaba justo detrás de mi hombro. Mi reflejo empezó a palidecer y a levantar una mano para señalarme algo que estaba parado en mis espaldas. No quería voltear, no quería. Tenía los pelos de la nuca como alfileres y sentí un vacío en el estómago, como si me acabaran de soltar en una caída libre. Mi reflejo allí en el vidrio seguía con el dedo levantado, señalando hacia la esquina que estaba justo a mi izquierda, en la parte de atrás de la habitación. Beto, vámonos ya. Escuché la voz de mi compa desde el pasillo. Su voz sonaba lejos, como si estuviera bajo el agua. Yo no podía despegar la vista de mis propios ojos en el espejo. Vi cómo mi imagen me empezaba a abrir la boca, pero no podía gritar, sino como si estuviera tratando de advertirme algo sin sonido. Y lo más cabrón, vi como una sombra, una mancha más oscura que la propia oscuridad del cuarto, empezaba a despegarse de la pared en el reflejo. Era una silueta alta, flaca, que se movía como si no tuviera huesos. En el espejo, esa cosa ya no estaba a medio metro de mi espalda, pero cuando yo giré la linterna hacia la esquina real, no había nada, solo la pared y el papel tapiz cayéndose a pedazos. Ahí entendí todo. El miedo de quien vivía ahí no era lo que estaba en la casa, era lo que el vidrio dejaba pasar. Empecé a caminar de espaldas hacia la salida, sin dejar de alumbrar el tocador, y entonces escuché el sonido más horrible de esa noche. En las otras paredes del cuarto, los periódicos viejos empezaron a despegarse solos. Era como si alguien estuviera arrancando las hojas desde el otro lado del cristal, uno por uno. Los espejos de la habitación quedaron desnudos, el de la cómoda, el del ropero, el de un cuadro viejo. Todos empezaron a mostrar la misma escena en ese retraso de 2 segundos. En cada pedazo de vidrio, yo me veía a mí mismo todavía parado en medio del cuarto, mientras esa sombra ya me tenía rodeado. «¡Corre, Beto! ¡Corre, no mames!», gritó mi compa desde las escaleras. Solté la linterna al suelo del puro susto cuando vi en el espejo del ropero que la sombra ya estaba poniendo una mano en el hombro. Sentí un frío, pero un frío físico, como si me hubieran pegado un pedazo de hielo en la piel de la nuca. Salí disparado del cuarto. No me importó dejar la lámpara táctica ahí tirada. Bajé las escaleras de 2 en 2, tropezando con los escombros y con los marcos de los espejos del pasillo que también estaba perdiendo el papel. Sentía que el aire se me escapaba de los pulmones. Al llegar a la estancia principal, vi el espejo grande del inicio. Ya no tenía periódicos. Estaba limpio, brillante. Al pasar frente a él, me vi corriendo, pero mi imagen en el espejo iba mucho más lenta. Vi cómo mi reflejo tropezaba y caía al suelo, y cómo esa sombra salía del vidrio para agarrarlo de los pies. No me detuve a ver si mi reflejo se levantaba. Brinqué por el boquete de la barda y caí en la tierra húmeda del jardín. Corrimos hasta la camioneta sin mirar atrás, con el corazón queriéndose salir por la boca. Manejé de regreso a Pachuca sin decir una sola palabra.
con las manos tembladas en el volante. Días después, cuando llegué a mi casa y me fui a lavar la cara, me quedé paralizado frente al espejo del baño. La neta, desde esa noche en Huasca ya no me sentía igual. A veces cuando me estoy cepillando los dientes o me estoy peinando, tengo la sensación de que mi imagen se tarda un milisegundo más en moverse. O peor aún, que cuando yo apago la luz y me doy vuelta para salir, mi reflejo se queda ahí un segundo extra, mirándome la espalda. Ahora entiendo por qué esa gente tapó todo. Hay cosas que no soportan ser vistas, y hay espejos que, de tanto estar en la oscuridad, terminan convirtiéndose en puertas que nunca terminan de cerrar. Si van a explorar lugares así, un consejo: si ven un espejo tapado, no lo toquen. Hay verdades que es mejor que se dejen bajo el papel viejo. Buenas noches. Por rara. Esto pasó en Sayula, Jalisco, un pueblo que está como a 2 horas de Guadalajara yendo por la carretera federal hacia el sur. Son de esos lugares donde toda la gente se conoce, donde hay una plaza central con kiosco y donde hay construcciones abandonadas que nadie toca porque todos saben que es mejor no hacerlo. Íbamos 3, yo, un cuate que le digo el tlacuache, por cómo se cuela por cualquier hueco, y una chava que va con nosotros desde hace tiempo, la Renata. Los 3 somos experimentados, los 3 tenemos un protocolo claro, nada de celular con datos encendidos, 2 linternas cada uno, calzado con suela gruesa y la regla de oro: si alguien se siente mal, nos salimos sin debatirlo. El lugar era de los 90, cuando abrieron una nueva instalación del lado de la carretera. Este edificio lo dejaron así nomás, con todo adentro. Según nos había dicho un señor que vende tamales cerca de la plaza, a quien le preguntamos con rodeos, como si fuéramos estudiantes de arquitectura. Ahí no se mete nadie, nos dijo el señor, mientras nos daba el cambio. No lo dijo como advertencia, lo dijo como quien constata un hecho, como si dijera: ahí llueve en diciembre, o ahí no hay señal de Telcel, así de plano. Llegamos pasada la 1 de la madrugada. El edificio estaba sobre una calle de tierra, separada del resto del pueblo por un terreno baldío con hierba seca. No había bardas, solo una reja de metal que alguien había doblado desde hace tiempo. El tlacuache pasó primero, yo después, y la Renata cerró. El olor fue lo primero que te golpea. No es el olor a muerto, como uno imagina. Es algo diferente. Es un moho mezclado con cal vieja y algo más abajo, algo más dulce y rancio que no tiene nombre para ponerle, pero que el cuerpo sí reconoce. El cuerpo lo reconoce y algo en las tripas se tensa, despacio, como si empezara a prepararse para algo que todavía no sabe qué es. Encendimos las linternas en modo bajo. El pasillo de entrada tenía el piso cubierto de vidrio roto, papel húmedo, lo que parecían ser fichas clínicas desparramadas. Con cada paso, el crujido del vidrio bajo la bota sonaba demasiado fuerte para el silencio que había ahí. Uno empieza a calibrar sus pasos, a tratar de moverse despacio, pero el edificio parece empeñado en delatarte. La primera sala que encontramos tenía una mesa de acero oxidado volcada de lado. En la pared todavía colgaba un tablero con ganchos metálicos, de esos donde cuelgan los expedientes. Vacío, todo vacío. Renata apuntó su linterna hacia el techo y encontramos una mancha oscura que se extendía desde una esquina hasta casi la mitad de la bóveda. O negro, de ese que crece con humedad constante, con el tiempo, con algo que produce calor desde abajo. El tlacuache me jaló del brazo y señaló hacia el fondo del pasillo, la sala principal de la morgue. Allí estaban las gavetas. 3 columnas de 4 gavetas cada una, empotradas en la pared de concreto del lado derecho, de acero inoxidable que ya no era brillante, cubierto de una capa de oxidación rojiza y ese color gris apagado que tienen los metales cuando llevan años sin que nadie los toque. Estaban todas abiertas, no parcialmente, completamente, como si alguien o algo las hubiera sacado hasta el tope y las hubiera dejado así, en esa posición horizontal, apuntando hacia la habitación como lenguas metálicas. 11 gavetas abiertas, los rieles expuestos,
interior vacío y oscuro, excepto una, la de hasta abajo, en la columna del centro. Esa estaba cerrada, y alrededor del borde de la puerta enrollaba varias veces con un trabajo que no parecía improvisado, sino deliberado. Había una cadena gruesa, asegurada con 2 candados de arco, y en los bordes de la puerta, donde el metal tocaba el marco, alguien la había soldado. Podías ver los puntos de soldadura irregulares, recientes comparado con el deterioro del resto. Alguien había vuelto aquí, en algún momento posterior al abandono, con equipo, con intención, y había sellado esa gaveta. Me quedé paralizado ahí parado. El nudo en el estómago ya no era preparación, era una señal directa, clara, de que algo en ese cuarto estaba profundamente mal. Y entonces lo escuché. Era algo más lento, más controlado. Me quedé sin mover un músculo. Renata también. El tlacuache, que estaba a mi izquierda revisando la esquina con su linterna, se detuvo en seco. Los 3 nos miramos en la oscuridad y no hizo falta decir nada, porque los 3 lo habíamos escuchado al mismo tiempo. Y volvió a pasar. Ras, ras. Relativamente nuevos. La cadena que estaba templada no colgando. La cadena estaba templada, no colgando floja. Alguien no había cerrado esto con prisa, lo había cerrado con cuidado. Nata se me acercó al oído y me dijo casi sin voz: ¿está en código? Y lo estaba. 3 pausas, luego 2, luego 1, luego 3 de nuevo. No era aleatorio, era una secuencia. Alguien que lleva tanto tiempo repitiendo el mismo patrón que ya lo hace mecánicamente, sin pensar, solo para no perder la cuenta, solo para no perder la esperanza de que alguien, en algún momento, lo escuche. El tlacuache se hincó frente a la gaveta, pero él la puso ahí y esperó. Los rasguños se detuvieron, 3 segundos de silencio absoluto, y luego respondieron. 2 golpecitos secos, distintos a los rasguños, como nudillos contra el interior del metal, como si algo hubiera sentido la vibración de su mano y hubiera cambiado de señal. El tlacuache se levantó despacio y retrocedió 2. El tlacuache se levantó despacio y retrocedió 2 pasos. No dijo nada. Tenía los ojos bien abiertos y la quijada apretada. Y yo conozco a ese cuate desde hace años y ese era el único gesto que le había visto hacer cuando algo lo sobrepasaba de verdad. Renata sacó su grabadora de voz. Siempre lleva una, análoga, de pilas. La puso unos 30 centímetros de la gaveta y activó la grabación. Los rasguños regresaron, ahora más rápido. 3, pausa corta, 3, pausa corta, 2, 1, 3. Como si nuestra presencia o la presencia de la grabadora o simplemente el tiempo transcurrido hubiera cambiado algo en la urgencia de lo que sea que estaba dentro del otro lado del metal. Me obligué a pensar con frialdad, me obligué a hacer el ejercicio mental, porque eso es lo que hacemos en las exploraciones urbanas cuando el pánico quiere tomar el control. ¿Qué explicación racional existe? ¿Un animal? El espacio de una gaveta es pequeño y los rasguños eran demasiado rítmicos. Dado bien el resto del cuarto. En la pared, con lo que parecía ser pintura negra o algo que alguna vez fue pintura y el tiempo había secado y cuarteado, alguien había escrito una sola línea, letra grande y regular, de alguien que escribió rápido o escribió con miedo. Abrir, ya no es lo que era. No había firma, no había fecha, solo esa frase, y debajo de ella, un símbolo que ninguno de los 3 supimos identificar. Un círculo con 3 líneas que salían hacia abajo como raíces o como patas, tal vez como garras, simple, hecho de un solo trazo continuo. Nos miramos los 3. Renata apagó la grabadora y la guardó, y el tlacuache ya estaba mirando hacia la salida. Yo hice lo que se supone que uno debe hacer cuando todo el cuerpo lo siente, que es la nuca sudada, el estómago apretado.
El zumbido extraño en los oídos que aparece cuando... El zumbido extraño en los oídos que aparece cuando el silencio es demasiado denso. Cuando todo eso te está diciendo lo mismo, me di la vuelta y eché a andar. Salimos del cuarto, cruzamos del pasillo. El vidrio crujió bajo las botas, pero ya no me importó el ruido. Ya no me importaba nada más que llegar a la reja, doblarla y atravesarla y pisar la tierra de exterior. Y sentir el aire abierto de una noche en la cara. Nadie habló hasta que llegamos al coche. Arrancamos, nos alejamos por la calle de tierra, sin las luces encendidas, hasta que nos incorporamos a la carretera. Y entonces Renata, que iba en el asiento de atrás, dijo una cosa, solo una. Reproduje la grabación mientras caminábamos al coche. Nadie le preguntó qué había escuchado, y nadie quería saber, porque había algo en el tono con el que dijo que lo dejamos muy en claro que lo que había en esa grabación era exactamente la razón por la que no íbamos a volver a Sayula. No en esta semana, ni en el siguiente mes, probablemente nunca. Lo que sea que estaba en esa gaveta llevaba mucho tiempo ahí, y lo que sea que estaba en esa gaveta ya sabíamos que habíamos ido. Eso es todo lo que les puedo contar, porque eso es todo lo que sé. Si alguien de ustedes conoce Sayula, si alguna vez han pasado por ahí y han visto ese edificio, ya saben cuál es. No lo busquen. Cuídense mucho. Buenas noches. En la sierra uno aguanta cansancio, frío y noches enteras sin dormir. Lo que no aguanta fácil es escuchar una voz conocida llamándote, desde donde no debería haber nadie. La última vez que escuché la voz de mi hermana en la sierra, yo estaba en un punto de vigilancia metida en la montaña, a horas de cualquier casa. Ella llevaba años viviendo en Querétaro. En ese tiempo me tenían destacando en zona serrana, cubriendo vigilancia nocturna por movimiento de gente armada. No voy a decir el estado ni el nombre del destacamento. Todavía hay gente activa allá y prefiero dejarlo así. Basta con decir que con esa clase de comisión te cambia la cabeza. De días haces recorrido, revisas brechas, comes cuando puedes. De noche te quedas quieto, con el arma lista, tratando de separar los ruidos del monte de cualquier cosa que sí pueda significar peligro. La sierra, de madrugada, desespera. No ves casi nada, pero oyes demasiado. Agua lejos, ramas secas, animales que no ubicas. Después de unas semanas aprendes a reconocer lo normal. También aprendes a otra cosa que los más viejos sueltan en voz baja, casi como si estuvieran cotorreando. Si escuchas que alguien conocido te habla por tu nombre, no contestes. A mí me lo dijo un cabo en mi primera semana. Pensé que era la clásica vacilada para asustar al nuevo. Solo me reí, pero él ni siquiera cambió la cara. No importa si oyes a tu mamá, a tu vieja o a tu compa. Aquí en la noche nadie viene a buscarte. No pregunté más. En esos lugares hay advertencias que uno prefiere obedecer sin pedir explicación. La noche de la que hablo estábamos 4 en una posición provisional arriba de una loma. Un sargento, 2 elementos que ya conocíamos la zona y un soldado recién llegado, Medina. Tenía poco tiempo en el servicio y traía esa actitud de querer demostrar que aguantaba lo mismo que cualquiera. Era serio, obediente, caminaba bien y no se quejaba. Por eso al sargento le cayó bien y empezó a traerlo pegado para enseñarle cómo se movía uno en el campo. Nos tocó cubrir una cañada, terreno incómodo, pino abajo, piedra suelta y unos claros que en el día se ven X, pero en la noche dan muy mala espina nomás de verlos. La orden era simple: mantener observación y reportar luces, vehículos o movimiento. Nada de bajar, de separarse o de hacerse el héroe. Como a la 1:30, cuando el cuerpo ya empieza a pedir que te sientes aunque no debas, vi que Medina giró hacia su izquierda, como si hubiera distinguido algo muy claro. Al principio no le di importancia, pensé que sería un animal o una rama. Unos segundos después volvió a hacerlo. Le hablé bajito: ¿qué haces? Él tardó en responder. Nada.
Creí que alguien me habló. El sargento desde atrás cortó el seco. Aquí no hay nadie. Ponte atento. Medina sintió, se acomodó el arma y siguió en su lugar. Yo pensé que iba a quedar, pero no. Un rato después, ya cerca de las 2, escuché mi apellido. Claro, sin eco. Mi apellido, como me lo decía mi hermana cuando se enojaba conmigo de morro. Volteé por puro reflejo y no había nada. Solo monte negro y una bajada metida entre árboles. Lo que me descompuso no fue escucharla, fue la cercanía. Sonó como si estuviera a unos metros. No dije nada. Volteé hacia Medina. Con la poca luz que alcancé a verle la cara, estaba pálido, pero no de frío ni de sueño. Era la cara de alguien que estaba reconociendo una voz imposible. El sargento se arrastró hasta donde estábamos y preguntó qué estaba pasando. Medina tardó algo en responder y luego dijo, casi tragándose sus palabras, mi mamá. Nadie hizo chistes, nadie se rió. El sargento lo agarró del chaleco y lo jaló hacia el grupo. De aquí no te me despegas. Medina solo sintió y volvió a escucharse. Esta vez ya no fue la voz de mi hermana. Escuché a un amigo de la secundaria, uno que tenía años sin ver. Usó un apodo que nadie en el ejército conocía y dijo una sola cosa. Ven, ayúdame tantito. A mi derecha uno de los elementos soltó una grosería entre dientes. El sargento se puso duro y ordenó, todos juntos, nadie contesta, nadie alumbra hacia abajo. Las voces siguieron. No eran gritos ni sonaban como lamentos. Eso fue lo peor. Se oían normales, cercanas, como gente hablando desde atrás de un árbol o desde unos metros más abajo del claro. Iban cambiando. A ratos era una mujer y a otros era un hombre. A veces decían el nombre completo o a veces nomás un bajito, con la confianza de quien sabe que lo vas a reconocer. Medina empezó a temblar. El clima ni siquiera estaba tan pesado. Mi mamá me está diciendo que me acerque. El sargento lo sacudió y le dijo, tu mamá no está aquí. Pensé que con eso iba a reaccionar, pero fue peor. Medina empezó a aferrarse a la idea de que sí había alguien abajo. Decía que su mamá estaba llorando, que venía con otra persona, que se habían perdido. Lo decía quedito, como si temiera que nosotros espantáramos a quien no lo acompañaba. Uno de nosotros cometió el error de decirle, no voltees. Medina volteó. No sé qué alcanzó a ver. Ninguno de nosotros vio nada, pero algo había cambiado en su cara al instante. Se le fue el miedo y le entró una calma rarísima, hasta alivio, como si por fin hubiera encontrado a quien llevaba rato buscando. Se zafó, ni siquiera fue un forcejeo aparatoso. Hizo un movimiento rápido, limpio, y dio 2 pasos hacia la orilla de la loma y se metió entre los pinos antes de que el sargento pudiera sujetarlo bien. Lo vimos bajar entre piedras y ramas. Todavía alcanzamos a escuchar que dijo, ya voy. Fue lo último. El sargento pidió apoyo por radio en ese mismo momento. Bajamos cuando llegaron más elementos armados y buscamos por sectores. Alumbramos barrancos, veredas, huecos entre piedra, todo lo que pudimos. Le gritamos su apellido, su nombre, órdenes, mentadas, pero nada. Ni un quejido, ni respuesta, ni rastro de una caída. Encontramos una huella mal hecha en la tierra húmeda, luego otra, y más abajo, nada, como si el monte se lo hubiera tragado. La búsqueda se siguió hasta el amanecer y duró 2 días más. Revisaron cañadas, puntos de agua, zonas donde pudo haberse lesionado, incluso lugares con reporte de paso de gente armada. No apareció, ni él, ni el arma, nada. La versión oficial quedó como desaparición en operación. Así se cerró. Esta semana, ya en la base temporal, el sargento nos llamó aparte. Quería saber exactamente qué había escuchado cada quien. Todos respondimos distinto. Yo escuché a mi hermana, otro escuchó a su esposa. Medina alcanzó a decir que era su mamá. Y el cuarto juró que oyó a un compadre que llevaba años muerto. La voz cambiaba, pero la intención no. Pasó el tiempo, llegó gente nueva, la comisión siguió y ese asunto casi dejó de mencionarse.
En ese ambiente aprendes a guardarte ciertas cosas. Allá te pueden tachar de loco por menos de lo que viste. Yo lo enterré hasta meses después, en otro punto de vigilancia. Estaba cubriendo un costado, separado unos metros del resto. Ya sabía qué hacer si volvía a pasar. No contestar, no moverme y no seguir nada. Me sirvió, hasta que escuché la voz de Medina. Era él, sin duda. Su manera de hablar, medio nasal, golpeado. Dijo mi apellido y luego algo que me dejó peor que cualquier amenaza. No bajes cuando te hable mi mamá. Me quedé inmóvil, con el dedo cerca del disparador, mirando puro monte negro. La voz volvió a oírse más lejos, metiéndose entre los árboles. A mí me habló igual. No me moví, no volteé, ni siquiera respondí. Al amanecer, cuando bajamos a relevo, vi algo atorado entre ramas secas a un lado del sendero. Pensé que era basura o un pedazo de equipo viejo. Lo levanté. Era tele verde olivo, desteñida, ya maltratada. Tenía un apellido bordado. Era el de Medina. No se lo enseñé a nadie. Lo guardé unos días y luego lo quemé. No por superstición. Lo hice porque desde que lo traía conmigo empecé a soñar más seguido con mi hermana. Siempre igual, parada en algún punto de la sierra que yo no reconocía. Siempre hablándome con su voz normal, como si de verdad me estuviera viendo. Ya ven, nomás baja tantito. Después de algo así, cualquiera pensaría que lo peor se queda allá afuera, en el monte. Pero a veces lo que de verdad te marca no está en la sierra, sino durmiendo dentro del mismo cuartel. Hola, buenas noches. Esta historia me la contó un amigo que se retiró en noviembre del año pasado. No es de los que exageran para llamar la atención. Al contrario, suele resumir de más. Por eso sí me pesó escucharlo así, porque cuando llegó a esa parte se quedó callado un rato, como acomodando bien lo que iba a decir. Le pasó durante una comisión en sierra, en una zona donde ya había reportes de movimiento armado y también casos de gente que se desorienta en trayectos conocidos. No iban novatos. El grupo que mandaron conocía ese terreno mejor que varios mandos que daban órdenes desde abajo. Sabían dónde se cortaba la señal, por qué cañada podías bajar rápido, qué veredas servían y en cuáles no convenía meterse de noche aunque trajeras equipo. Aún así, 3 desaparecieron. La orden era simple: reconocimiento y vigilancia por sectores. Nada de abrir demasiado la formación, nada de improvisar rutas, de salirse del punto marcado. El problema fue el clima. Ese día entró neblina por manchones. A ratos veías bien y al minuto siguiente el monte se cerraba. Varios lo comentaron por radio, más molestos que alarmados. Los 3 que se perdieron iban juntos, un cabo primero y 2 soldados con tiempo. Gente corrida, de los que ya saben moverse sin andar haciendo ruido de más. La comunicación clara fue normal. Reportaron que avanzaron por una vereda angosta, que habían visto huellas recientes y que revisarían un tramo antes de regresar al punto de reunión. Luego entró una transmisión rara. No era la típica interferencia. Primero se oyó una respiración pegada al micrófono, casi sin aire. Después de uno de ellos dijo: "No viene con nosotros". Y se cortó. Los demás pensaron de inmediato en gente ajena a la operación. Reacomodaron posiciones y trataron de restablecer contacto. Nada, solo estética y un golpe seco, como si el radio hubiera pegado contra ramas o contra el suelo. Mi amigo andaba en otro equipo, relativamente cerca. Dice que al principio nadie quiso decir "se perdieron", porque en una sierra así esa idea te tumba la cabeza. Prefiero asumir que se estaban ocultando, siguiendo algo o evitando ser detectados. Pasó una hora y luego otra, y ya no hubo forma de seguir fingiendo que todos estamos bajo control. Los buscaron esa misma noche hasta donde la oscuridad y el riesgo lo permitieron. Hallaron marca de botas, ramas quebradas y una huella hundida en el lodo. Más adelante, una de las armas estaba ahí tirada entre las piedras. No estaba dañada ni descargada, solo estaba ahí, acomodada como si alguien lo hubiera dejado con cuidado. Eso fue lo primero que les revolvió el estómago. Un militar puede desorientarse, puede lesionarse o perder comunicación. Lo que no cuadra es que deje su arma en medio del monte si sigue consciente y quiere volver.
menos 3 hombres entrenados, moviéndose juntos. Al amanecer entró más personal a la búsqueda. Revisaron barrancas, puntos de agua, refugios improvisados, veredas de paso. No encontraron sangre ni casquillos. Lo único raro era el rastro. Por momentos aparecían huellas de los 3 avanzando en línea, y unos metros después se abrían como si cada uno hubiera recorrido hacia un lado distinto. Más adelante, estos volvían a juntarse. Uno de los sargentos dijo que eso parecía gente espantada, no gente peleando. La segunda noche se puso peor. Varios empezaron a reportar una figura entre los pinos. Ninguno la describía igual. Unos decían que parecía un tronco quemado que con la lámpara tomaba forma de persona. Otros juraban que era un hombre parado a lo lejos, viéndolos. No corría ni se agachaba, nomás estaba ahí. Y cuando alguien avanzaba hacia ese punto, dejaban de verlo. Mi amigo eso no me lo contó al principio, me lo soltó después. Cuando le pregunté por qué la historia seguía pesándole si al final sí habían recuperado vivos a sus compañeros, me dijo, porque esa madre empezó a dejarse ver desde antes de encontrarlos, como si quisiera que nosotros también la siguiéramos. La mañana del tercer día oyeron gritos en una cañada cerrada, metida entre piedras donde ni siquiera pensaban buscar tan pronto porque no tenía sentido que hubieran bajado por ahí sin dejar rastro. Bajaron con cuidado pensando que podían estar heridos o que alguien los estuviera usando de señuelo. Ahí estaban los 3, vivos, sí, pero golpeados de una forma rara, costillas amorotadas, espalda llena de marcas, raspones en las piernas, uno con el tabique abierto y otro con las muñecas marcadas como si lo hubieran apretado durísimo, sin armas, sin radios y sin una explicación lógica. Y lo más pesado fue que no reaccionaron como gente rescatada. No se alegraron, ni siquiera pidieron agua, no preguntaron cuánto tiempo llevaban ahí. Tenían la misma cara los 3, cansancio, vergüenza y una tensión muy rara, como si todavía no se sintiera fueran de peligro. Cuando empezaron a sacarlos de la cañada, uno se le prendió del brazo al sargento y le dijo, no lo dejen ponerse atrás. El sargento creyó que deliraba y le ordenó que se calmara. El otro, el que venía descalzo, empezó a llorar sin hacer ruidos, lágrimas nada más, con la vista fija en los árboles. El tercero sí alcanzó a hablar mejor, aunque se trataba por momentos. Dijo que habían visto un hombre negro, altísimo, caminando entre el bosque. No negro de piel, negro completo, como si ropa, cara y manos fueran de la misma cosa. Al principio pensaron que era alguien escondiéndose entre los troncos. Después notaron algo peor. Iba demasiado recto y demasiado alto. Lo siguieron con la vista, y uno juró que ya lo tenía unos metros. Otro dijo que lo veía mucho más lejos. El cabo intentó reagruparlos y ahí se les descompuso todo. Cada vez que trataban de juntarse, el hombre parecía en otro lado, a la derecha, adelante, entre los árboles, arriba de una piedra. Pero siempre quieto, siempre viéndolos. Ninguno pudo explicar cuánto tiempo estuvieron así. Lo peor, según mi amigo, fue que los 3 coincidían en algo muy concreto. No recordaban haber corrido tras él, recordaban querer alejarse, recordaban tratar de reunirse y gritarse entre ellos. Aún así, cada rato lo tenían más cerca. Como si no fueran ellos los que se movían, como si el monte los fuera acomodando alrededor de esa cosa. También dijeron que nunca habló, no hizo ruidos ni gruñidos, no los llamó, solo cambiaba de lugar sin que los alcanzara a ver el trayecto. Lo tenían enfrente, bajaban la vista un segundo para brincar a una raíz o una piedra y volteaban otra vez y ya estaba detrás del árbol, entero e inmóvil, a esa misma distancia que nunca terminaba de cerrarse, hasta que dejó de estar lejos. El cabo, que fue el que mejor conservó la cabeza, dijo que en un momento lo vio demasiado cerca, tan cerca que alcanzó a notar que la cara no tenía rasgos, ni ojos, no tenía nada, solo una superficie oscura donde iba a ir el rostro. Ahí intentó levantar el arma. Fue ahí cuando se dio cuenta que ya no la traía, ni siquiera los otros. De ahí en adelante sus recuerdos estaban cortados, un golpe en la espalda, tierra en la boca, ramas pegándoles en la cara, uno tirado boca arriba diciendo que no sentía bien las piernas, otro gritándole a los demás que no voltaran hacia atrás,
después de caminar y caminar sin saber hacia dónde, como si llevaran días encerrados en el mismo pedazo de bosque. Lo raro es que en la zona donde los encontraron no estaba tan lejos de varios puntos ya revisados. En papel pudieron haber estado ahí buena parte del tiempo. El problema es que nadie entiende cómo 3 hombres adiestrados, juntos, armados y comunicados terminaron despojados, golpeados y desorientados sin toparse con personas, sin escuchar vehículos, sin dejar un rastro continuo y apareciendo en una cañada donde un día antes varios aseguraban no haber visto nada. A uno le dieron de baja después, otro pidió cambio de adscripción. El cabo siguió un tiempo más, pero ya no quiso volver a esa zona. Mi amigo convivió con ellos después del incidente y me dijo que nunca contaban todo igual, salvo una cosa. Cuando salía el tema de ese hombre, los 3 decían lo mismo, cada quien a su manera. No querían matarnos, quería cansarnos. Y le pregunté a mi amigo si él alguna vez vio algo. Me dijo que no de frente. Solo una vez, durante la última noche de búsqueda, cuando se apartó unos metros para revisar una depresión entre piedras, escuchó a sus espaldas que alguien bajaba una ladera, pero sin ruido de ramas ni piedras. Pensó que era uno de los suyos. Se hizo a un lado para dejarlo pasar y al voltear alcanzó a ver entre 2 troncos una figura altísima, parada donde un segundo antes no había nadie. No se quedó a comprobar nada. Regresó con su grupo y se guardó eso durante años. Le pregunté por qué hasta ahora me había contado la historia completa, si ya estaba retirado. Me dijo algo que me quedó pegado desde entonces, porque lo peor no fue encontrarlos golpeados, fue verlos salir del bosque mirando hacia atrás, como si todavía trajeran a alguien siguiéndolos. Se quedó callado. Yo pensé que ya había terminado. Cuando se iba me soltó lo último. 2 meses después de que los rescataron, apareció una de las armas. Estaba recargada contra un árbol, limpia, sin lodo, sin óxido, como si la acabaran de poner. ¿Y sabes qué había en el tronco justo arriba donde la dejaron? Me dijo, la marca de una mano, demasiado arriba para que cualquiera de nosotros lo hubiera dejado. Ver una figura quieta ya te descompone la cabeza, pero lo que viene ahora es peor, porque no siempre hace falta que algo te toque para empezar a llevarte. Hola, buenas noches, espero que se encuentren bien. Mi historia es esta. Entré al ejército estando casi morra. Me mandaron al CACIR. Es un curso donde te van acomodando antes de soltarte el ritmo real. A nosotros nos tocó arriba de un cerro, dentro de una zona federal. No era un lugar al que alguien llegara por error. Desde abajo estando la guardia en prevención, luego otros puntos de control y más arriba el campamento de reclutas. Para que una persona ajena se metiera ahí, tiene que brincar varias capas. La primera noche llegamos 3 batallones. Nos repartieron en barracas separadas, unas construcciones largas, una para cada grupo. De la mía me acuerdo por una cosa muy simple. Apenas crucé la puerta me dieron ganas de no mirar al fondo. No había nada raro a la vista, era otra cosa. El ambiente se sentía cargado, como cuando entras a un lugar donde hace rato hubo una bronca y todavía quedó algo flotando. La sargento nos acomodó rápido. Dijo quién descansaba, quién limpiaba y quién hacía guardia dentro del dormitorio para vigilar que nadie se saliera ni anduviera haciendo tonterías. A mí me tocó la de las 12. Me levanté todavía medio dormida, agarré la lámpara y empecé a caminar entre las literas. A esa hora, en un lugar así, casi todo suena igual. Ronquidos, alguien moviéndose, una tos y ya. Por eso me quedé quieta cuando escuché que abrían una regadera. Fue clarito, la llave girando, y luego el agua cayendo sobre el piso. Pensé que por fin había regresado al agua, porque nos traían con eso desde que a veces se iba y volvía en la madrugada. Fui al baño molesta, más por creer que alguien estaba haciendo mensa que por otra cosa. Entré y alumbré, y sí, una regadera estaba abierta, y la cerré. Justo cuando estaba girando la llave escuché algo peor. Las maletas, varias, como cuando alguien mueve equipaje intentando no hacer ruido y de repente ya le urge salir rápido. Salí del baño de inmediato y alumbré hacia la entrada. Las maletas seguían donde los habíamos dejado. Revisé cama por cama, pensando que algún recluta se quería pelar. Fui contando cuerpos, bultos bajo las cobijas, y estaban todas.
Eso me sacó más de onda que si hubiera encontrado a uno escapándose. Me fui caminando despacio hacia el fondo. Ahí fue donde se me vino abajo la seguridad que todavía traía. No vi nada moverse, no escuché otro ruido. Fue esa sensación de que ya no iba sola aunque el cuarto siguiera igual. Volteé hacia una esquina, entre las últimas literas, y la vi. Era una mujer, o eso pensé. Estaba parada en firmes, completamente quieta. Se le marcaba el uniforme y el chongo, y eso fue lo que más me pegó. El chongo era clarísimo. No era una sombra rara, ni un manchón, ni un jugo de luz. Parecía una recluta formada, esperando una orden. Solo que era demasiada alta y ancha también. No gorda, ancha de estructura, como si el uniforme estuviera puesto sobre un cuerpo que no correspondía con ninguna de nosotras. En ese batallón ya nos habíamos visto todas, aunque fuera de pasada, pero ese físico no era de nadie. Y le apunté con la lámpara y ya no estaba. No vi que corriera, no vi que se metiera entre las camas, no vi un paso, ni un giro, ni una sombra cruzando. Donde estaba parada al segundo siguiente había pared. No apagué la lámpara el resto de la guardia. Cuando llegó la siguiente recluta a relevarme, la desperté casi sacudiéndola. Ni le di novedad ni le expliqué nada. Yo solo quería meterme a la cama, taparme completa y esperar a que amaneciera. Pensé que en la mañana se me iba a bajar la impresión, pero fue al revés. Me desperté tarde y escuché a varias hablando encima una de otras. Una juraba que en la madrugada le habían abierto la llave del baño. Otro decía que vio a alguien caminar entre las camas. Otra estaba encabronada porque alguien le había movido la maleta y le tiró cosas. No era plática para espantar nuevas ni desmadre. Se estaban peleando por algo que todas daban por real. Yo no le dije nada. Escuchar lo mismo en boca de otras me dio más miedo que haberlo visto sola. Pasaron los días. Nos mezclaron grupos, nos cambiaron rutinas, movieron de la barraca, y la presión del curso no te deja espacio para procesar nada. Marchas, grito, cansancio constante, todo eso te va apagando. Por eso pensé que aquella noche se me iba a quedar como una anécdota rara y ya. Hasta que me arrestaron por una tontería. Los sábados casi todo el personal y casi todas las reclutas salían. Solo se quedaban algunos mandos, la guardia y los arrestados. Mi arresto terminaba esa misma tarde, así que me la pasé prácticamente solo en una instalación enorme. Nada más estaba mi teniente metida en su oficina y yo andaba de un lado a otro matando el tiempo, caminando por edificios vacíos, patios callados y escaleras solas. En una de esas saqué el celular y me puse a tomar fotos. No estaba pensando en fantasmas ni nada parecido, era puro aburrimiento. Me tomé unos pasillos, a una explanada, a unas escaleras, a la vista del cerro hacia abajo. Al rato mi teniente se apiadó de mí y me dijo que mejor ya me fuera antes de que me arrepintiera. Le hablé a mi papá, pasó por mí y se acabó el día. Ya en mi casa, mientras enseñaba las fotos a mi familia, las fui pasando una por una, sin mucha atención, hasta que me regresé a una. Ahí estaba. Al fondo de la imagen, pegada a una pared donde yo sabía que no había nadie, cuando tomé la foto se veía una mujer parada de espaldas, cabello recogido, recta, dura, como si estuviera esperando formación o castigo. Y lo peor no fue verla, fue reconocer el lugar. Esa foto la tomé precisamente porque el pasillo estaba vacío. Me acuerdo bien porque por eso me gustó. Limpio, seco y sin gente. El domingo regresé al castillo y se le enseñé una de las antigüedades. Se les borró la sonrisa en cuanto la vieron. Una que ya llevaba tiempo moviéndose por esas instalaciones nos contó algo que le había dicho un cabo viejo de la policía militar. Años antes, una muchacha se había colgado porque no aguantó la presión del curso. No me dieron nombre, tampoco dijeron en qué parte exacta había sido. Solo soltaron una frase que hasta hoy sigo recordando. Cada generación termina topándose con la misma vieja, aunque la vea en lugares distintos. Yo pensé que ahí terminaba todo, pero no terminó. La foto desapareció. No se borró toda la galería, no falló el celular. Esa imagen solo dejó de abrir. Primero se puso negra, luego marcó error. Después ya ni miniatura tenía, como si nunca hubiera existido. Les pregunté a dos compañeras que también la habían visto y una me dijo algo que todavía me da vueltas. Qué bueno, desde que me la enseñaste soñé con una mujer parada junto a mí. No más que no estaba de espaldas, me estaba viendo.
En ese cerro se hallan muchas cosas: llantos, brujas, perros enormes, pájaros demasiado grandes para ser normales. Historias sobraban. Yo no te voy a jurar que todo esto fuera cierto. Lo único que sí sé es esto: la mujer de la barracada y la mujer de la foto eran la misma. Semanas después, cuando volví a pasar por esa zona ya sin celular y sin ganas de hacerme la valiente, vi a un cabo detenido al pie de una escalera. No subía, no hablaba, nomás estaba mirando hacia arriba, tieso como si alguien lo hubiera frenado sin tocarlo. Seguí su vista. No alcancé a ver completo, nada más un chongo y una manga oscura escondiéndose detrás del muro. No corrí, tampoco dije nada. Arriba de ese cerro aprendí algo rápido. No daba más miedo que en una recluta se fugara. Daba más miedo descubrir que ya había alguien haciendo guardia antes que nosotros. Hay pueblos donde la gente no le teme al monte de día, sino a la madrugada, porque cuando algo resopla afuera de tu ventana, más vale no averiguar qué fue lo que llegó. En ese pueblo nadie sale al monte en Semana Santa después de las 11. No por fe ni respeto, por los ronquidos. Eso fue lo primero que me dijo mi tío cuando me tocó pasar unos días cerca de la sierra. Él había sido militar muchos años. No era de los que sueltan historias para lucirse. Si te contaba algo, casi siempre era porque yo lo había escuchado demasiadas veces, o porque prefería avisarte antes de que te metieras donde no debías. Yo no crecí ahí, pero mi mamá sí. Era de un poblado metido entre lomas y barrancas, de esos donde las casas quedan separadas por cercas chuecas, árboles de aguacate, piedras y caminos de tierra. Fui ya de grande, por una vuelta familiar, y coincidió con Semana Santa. Desde que llegamos se sentía un ambiente raro, no raro de susto fácil, raro de pueblo donde la gente bajaba la voz cuando tocan ciertos temas. La primera noche estábamos sentados afuera de la casa de una tía cuando un vecino viejo, medio tomado, soltó que ese año ya se había escuchado los resuellos. Mi tío no se rió ni le siguió la plática, nomás volteó a verme y me dijo: si oyes un puerco respirando junto a la ventana, no te asomes. Yo pensé que me estaba curando. Le pregunté por qué. Él se quedó callado un rato, como decidiendo si valía la pena contarme. Luego dijo que eso venía de una historia muy vieja del pueblo, una que él oyó desde muchacho, cuando todavía patrullaba por esos rumbos. Hace muchos años, según cuentan, vivía al borde del monte una familia muy pobre: casa de madera, techo de lámina, una milpa mal salida atrás y ya. El hombre era conocido por borracho, mujeriego y buscapleitos, de esos que desaparecen 10 días enteros y vuelven oliendo a cantina y llegan exigiendo de comer. La mujer era la que mantenía a los hijos como podía. Lavaba ajeno, criaba unos animales, remendaba ropa y aún así el tipo la trataba como si le debiera algo. La cosa empezó una tarde en que regresó tomado por la orilla del monte. Ya venía viendo doble cuando notó que una cerda negra caminaba detrás de él con varios lechones. Negra cerrada, no como un animal normal de rancho, más bien como si estuviera mojada todo el tiempo, y enorme. Era demasiado grande para ser de por ahí. Traía los ojos rojos, no brillosos ni raros de cuento. Eran rojos irritados como si trajera sangre reventada. El hombre primero quiso espantarla a pedradas. La cerda no se fue, se mantenía a cierta distancia, siguiéndolo por el sendero sin gruñir, sin correr ni hacerse a un lado. Si él avanzaba, ella también. Si se paraba, igual. Y los lechones siempre atrás. Con el alcohol y el coraje encima se devolvió a su casa por un machete. Dicen que iba convencido de que alguien le quería jugar una broma o que el animal se había salido de algún corral. También pensó en la carne, regresó al camino y ahí seguía la cerda con las crías, quietas como esperándolo. La mató ahí mismo, y a los lechones también. Eso es lo que siguen contando la gente vieja, que en cuanto empezó a pegarles el monte se quedó callado. Ni pájaros, ni perros, ni viento, nada, como si hasta el cerro se hubiera detenido. Arrastró los cuerpos hasta su casa y los metió a un cuarto de atrás. Iba contento, según eso, porque por fin iba a llevar comida. Lo que le brincó fue que no vio a su mujer ni a sus hijos. Pensó que se habrían ido con una vecina o a buscar agua. Los estuvo llamando un rato, cada vez más encabronado, hasta que se cansó y se quedó dormido en una silla. A la mañana siguiente lo encontraron gritando, no gritando por ayuda, gritando como alguien que ya se terminó de romper.
Unos vecinos entraron al escuchar el escándalo y lo vieron tirado en el suelo, arrastrándose hacia la salida, embarrado de vómito y tierra. La puerta del cuarto de atrás estaba abierta y adentro ya no había animales. Estaban su mujer y sus hijos, muertos, no destazados ni hechos pedazos, como cuentan en historias mal armadas. Peor, estaban acomodados con cuidado, la mujer recargada junto a la pared, los niños cerca de ella, todos con heridas profundas, como si el machete hubiera entrado varias veces y con lodo seco en las piernas, como si hubieran llegado caminando desde muy lejos. Nadie pudo explicar por qué el hombre juraba que había metido cerdos a la casa. Nadie entendió por qué la ropa de la mujer estaba rasgada y embarrada de tierra negra del monte. Hubo quien dijo que ella se transformaba para vigilarlo cuando él se iba con otras. Hubo quien juró que no era ella, que era otra cosa usando su cuerpo. También se dijo que los niños se habían convertido con ella, por eso él vio los lechones. El hombre no esperó a que los juzgaran. Ese mismo día salió corriendo cerro arriba. Nunca volvió. Lo buscaron unas horas, luego un par de días. Encontraron huellas, un sombrero, una botella rota y más arriba marcas de algo pesado arrastrándose entre las piedras. Desde ahí, nada, como si la sierra se lo hubiera tragado. Yo escuché todo eso con la actitud normal de quien oye una historia de pueblo. La respetas, no te burlas, pero tampoco te la crees entera. Mi tío se dio cuenta y no insistió. Antes de irnos a dormir nada más me dijo una cosa. La creyente se quedaba con la cerda. El problema no fue ese animal. El problema fue que el hombre sí llegó a su casa con algo del monte. No entendía a qué se refería hasta la madrugada. Me despertó un sonido junto a la ventana de madera. No eran pasos, era respiración. Una respiración gruesa, húmeda, con pausas largas, como la de un puerco grande cansado. Se oía tan cerca que pensé que de verdad había un animal en el patio. Me incorporé en el catre y me quedé quieto. Otra vez, lento y pesado, acompañado por un roce contra la pared exterior. No me moví de inmediato. Me acordé de lo que me había dicho mi tío y me dio coraje sentir que la advertencia sí se estaba afectando. Lo peor fue cuando se sumó otro sonido. Un hombre llorando. No fuerte, no como llanto de película, más bien como alguien que llevaba horas perdido y ya ni fuerza tiene para pedir ayuda. Venía desde más arriba rumbo al monte y se acercaba por pausas. Respiración en la ventana, llanto en la ladera, respiración otra vez. Aguanté unos segundos y me levanté. Mi tío ya estaba despierto en el otro cuarto. Lo supe porque escuchó que movió una silla y luego habló muy bajo. Ni se te ocurra abrir. El llanto se cortó, la respiración también. Quedó un silencio breve, pero pesado. Después sonaron 3 golpes en la madera. Mi tío agarró la lámpara y se quedó sentado mirando la puerta. Yo seguía junto al catre, tratando de entender por qué un hombre que había estado en destacamentos operativos se veía así de tenso por algo que ni siquiera estaba entrando. Pasaron unos segundos. Luego se oyó una voz de hombre raspada y cansada. Ábranme, ya la traje. No sonó como alguien pidiendo auxilio, sonó como si viniera contento. A mí se me quitó el sueño en seco, mi tío ni parpadeó, nada más me hizo una seña para que no hablara. Afuera ya no se veía el llanto ni el animal respirando, solo esa voz parada al otro lado de la ventana. Y volvió a hablar. Ahora sí ya se va a quedar, no la voy a dejar ir otra vez. La voz se arrastró hacia un costado de la casa, la escuchamos pasar despacio rozando la pared cuando llegó a la esquina. Regresó el sonido del puerco respirando, como si una cosa y la otra anduvieran juntas. No dormimos nada. Apenas clareó salimos a revisar. La tierra del patio seguía húmeda por el rocío, así que se veían clarísimo lo que había quedado marcado. Junto a la ventana había unas huellas de pezuña, grandes, hundidas. Daban la vuelta por un lado de la casa y se perdían hacia la subida del cerro. Encima de esas huellas, cruzándolas por partes y otras siguiendo a la par, había pisadas de un hombre descalzo. Mi tío se quedó viéndolas un buen rato sin decir nada. Después me llevó a la cocina, abrió un cajón y sacó una fotografía vieja, ya amarillenta. Era una foto de grupo, tomada quién sabe cuándo, con varios hombres de pueblo parados frente a la iglesia. Me señaló a uno. Este era el marido. Le vi la cara y se me secó la boca. No porque se viera feo ni nada por el estilo, porque reconocí la voz. Era la misma que horas antes había dicho junto a la ventana. Ábranme, ya la traje.
Antes de irnos quise preguntarle a una señora mayor si seguía pasando cada Semana Santa. Pensé que me iba a responder con rodeos con la historia a medias. No, se me quedó viendo fijo y me dijo: aquí no nos preocupa oír al puerco, nos preocupa oír al hombre. El puerco nomás resopla. El hombre siempre anda buscando en cuál casa volver a meterlos. Si llegaste hasta aquí, gracias por quedarte hasta el final. Suscríbete y deja tu like. Cuéntenme en los comentarios cuál historia te dejó peor esta noche. Y recuerda esto antes de irte: hay cosas que no necesitan entrar a tu casa para empezar a seguirte. Aquí te dejo más videos para que sigas escuchando relatos. Y si tú tienes una historia, mándamela. Nos vemos en el siguiente video.